Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes y buenas tardes a quienes siguen esta transmisión. Pues en esta tarde he preparado un tema que titulé Corazones inconstantes y creo que es un tema que nos va a hacer bien considerarlo, no por estar juzgando la vida de otras personas, sino simplemente para escudriñar cómo está nuestro propio corazón, en qué condiciones. Y bueno, creo que es muy interesante hablar de esa palabra inconstante, o en México, como cuando nos referimos a una persona inconstante, le decimos una persona voluble, que este tipo de personas pues presentan ciertas características de emociones, de conducta, incluso espirituales, que reflejan su falta de firmeza en sus decisiones, en sus creencias, en sus relaciones que establecen con otras personas. Y las características de estas personas, pues, son conocidos porque cambian de opinión con mucha facilidad. No sostienen una convicción, una postura por mucho tiempo. Por ejemplo, hoy creen en algo firmemente y mañana ya no, o están dudando. Y las demás personas tienen mucha influencia sobre ellas. Ellos mismos se dejan influenciar muy fácilmente por la opinión de los demás. Y todo esto, pues claro que una persona inconstante, pues la lleva a una falta de compromiso. Muchas veces comienzan con mucho entusiasmo algo, incluyendo su vida de fe, pero pues al poco tiempo lo terminan o se desaniman. Es muy fácil que las personas inconstantes pues abandonen sus responsabilidades, sobre todo cuando las cosas se complican. Y bueno, pues este tipo de personas les cuesta mucho mantener sus promesas, sus convicciones o los acuerdos a los que llegan con otras personas. Y esto también incluye su relación con Dios. Pues la motivación de estas personas muchas veces es emocional y no racional o de convicciones. Las personas inconstantes entonces pueden actuar de acuerdo a lo que sienten en el momento. Y pues si algo no les impacta en sus emociones, si algo no les emociona, digamos, no les es muy atractivo, lo dejan, porque lo que están buscando es un reconocimiento, una gratificación inmediata para ellos. Y si no lo encuentran de una forma, pues lo van a buscar de otra forma. Por eso no les interesa mantenerse en algo, aunque sea un principio, una columna fundamental en su vida. Entonces, resumiendo un poco, pues esta persona de inconstante, este perfil de una persona inconstante, pues es muy sensible al qué dirán de los demás, a la crítica o sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, a las dificultades y pues le cuesta trabajo enfrentar oposición o fracaso, por lo que se rinden fácilmente y se vuelven a otro tipo de sentir, de pensamiento. No mantienen con firmeza una decisión, una convicción, y todo ello pues puede reflejarse en un corazón inconstante. Y si lo queremos ver con ejemplos bíblicos, que es el punto de este tipo de pláticas, que estén fundamentadas en lo que la sabiduría de las escrituras nos enseñan, pues siempre es bueno a la luz de la Biblia, pues ver la vida de estas personas, porque Dios dejó esa palabra para que hoy nosotros podamos aprender, nosotros podamos reflexionar y cambiar. Y pues en la Biblia
tan solo uno de los discípulos de Jesús muy cercano, Pedro, durante su tiempo de formación, pues la verdad era inconstante. En algunos momentos Pedro era, digamos, agresivo, sacó la espada, le cortó la oreja a el siervo de los sacerdotes que lo fue a apresar. Em, Le dijo a Jesús que no lo negaría y al poco rato, cuando estaba espantado porque apresaron a Jesús, ya lo estaba negando. Y vemos que en su periodo de formación con Jesús, en el ministerio de Jesús y después que Jesús fue apresado, pues incluso Pedro muestra estas características de inconstancia y algunas veces pues Jesús habló de Pedro diciendo que había tenido revelación directa del Padre en sus intervenciones. Le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero también en algunas otras ocasiones Jesús, pues confrontaba a Pedro y le decía, apártate de mí, Satanás, porque lo que estás diciendo no viene de Dios. Entonces, vemos que en mucho tiempo, sobre todo durante su formación con Jesús, Pedro refleja estas características de un corazón inconstante y es un ejemplo bíblico de lo que Dios puede hacer en una persona, porque de alguna manera en nosotros hay un corazón que va y viene, inconstante, por pues, nuestras faltas de capacidades, nuestros temores, la incertidumbre, nuestros propios deseos, nuestros propios beneficios, y humanamente pues lo demostramos así. Pedro es un buen caso para analizar porque pues aunque anduvo con Jesús, lo manifestó así, pero Jesús creyó en la promesa que el Padre había dado a la vida de Pedro y pues cada que Pedro caía, Jesús lo levantaba y al final pues se cumple en Pedro, siguió aprendiendo hasta el final de su vida porque ya una vez que Jesús ascendió al cielo y que empezó la iglesia primitiva, como le llaman muchos a la iglesia que narra el libro de los Hechos, pues a veces Pedro se juntaba con los gentiles, pero si lo iban a, a supervisar los líderes religiosos desde Jerusalén, pues entonces ya no se juntaba con los gentiles. Y Dios también usa a Pablo para reprender a Pedro y decirle, oye, ¿qué tipo de actitud es la que tú estás teniendo? Porque condesciendes con los gentiles para evangelizarlos, pero si vienen las autoridades de Jerusalén, entonces no quieres juntarte con los gentiles porque a ellos no les gusta. Y aunque Pedro fue un pilar en la iglesia primitiva y un hombre de Dios, pues también nos muestra la parte humana de que siempre luchó con esa inconstancia de su corazón. Pero pues Dios es el que puede hacer la obra en Pedro y en nosotros para que a través de la llenura de su Espíritu Santo, pues nosotros pues estemos caminando hacia mayores convicciones, hacia una constancia mayor en los principios de vida que debe regir ahora nuestra vida en Cristo. Y pues tenemos que sopesar, ¿verdad? Ese carácter inconstante, voluble, que habita en nosotros como humanos, como personas, y esa fidelidad que Dios demanda de nuestra vida. Entonces, ha sido un tema con el que la humanidad ha batallado. Lo podemos leer desde el Antiguo Testamento, cómo esta inconstancia es una realidad incómoda, digámoslo así, el darnos cuenta que el corazón humano es inconstante y la propia palabra lo declara, ¿verdad? Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y Jesús nos enseña, ¿verdad? Que guardemos nuestro corazón porque pues de ahí manda la vida. Entonces, esa inconstancia en el hombre, pues la podemos leer en la Biblia, su compromiso con Dios, un día muy fuerte y al otro día cae en desobediencia y buscando cosas que pues le satisfagan más sus necesidades personales. Entonces no es algo nuevo y lo vemos en el pueblo de Israel, lo vemos con los discípulos de Jesús, incluso lo vemos en cómo las iglesias
las primeras iglesias de las que nos habla el libro de Hechos, pues tienen esa tendencia, ¿verdad? Pablo dice, corrían bien, ¿qué fue lo que les sucedió? Empezaron bien y ahora pues ya van caminando mal, ¿no? Entonces, si vamos al Antiguo Testamento y leemos el libro de Éxodo, en el capítulo 32 en específico, vamos a ver que el pueblo de Israel había visto ya el poder de Dios. Dios había hecho milagros para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto y les había provisto en el desierto, los había protegido del ejército de Faraón. Pero en una ocasión, lo narra Éxodo 32, Moisés subió a orar, a tener comunión con Dios, y como tardó mucho tiempo en ese ejercicio, pues abajo su hermano Aarón se quedó con el pueblo, y el pueblo cambió de opinión, simplemente por no tener a su líder Moisés. Sus convicciones en Dios se vinieron abajo y presionaron a Aarón como líder en ese momento provisional en lo que Moisés regresaba, lo presionaron y le dijeron, pues haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y pues Aarón también, llamado por Dios y teniendo ese gran ministerio, ese favor que Dios le concedió para liderar a Israel y sacarlo de Egipto, pues accedió a fabricarle a Israel un becerro de oro. Entonces, es un claro ejemplo como la nación de Israel muestra inconstancia, un día un compromiso total con Dios y otro día pues quieren algo muy a su gusto, muy a su medida. Y pues habían prometido ya los israelitas obedecer a Dios, pero se desesperan en los momentos difíciles y corren a buscar seguridad en lo que ellos creen entender o dominar, tener un ídolo que puedan tocar, que les pueda ayudar según ellos. Entonces, el pasaje nos muestra cuán drásticamente y rápidamente las personas pueden cambiar de opinión cuando no ven un resultado inmediato o cuando las cosas se ponen difíciles. Y es que el corazón fiel se prueba en los momentos difíciles y está en nosotros pues mostrar fidelidad o un corazón voluble o inconstante. Y esa fue la historia de la nación de Israel en la época de los jueces, pues había ciclos buenos cuando Dios levantaba un buen juez y muchos ciclos malos de infidelidad. Jueces 2:19 dice, cuando el juez moría, el pueblo volvía atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos. Entonces hay un momento en la historia del pueblo de Israel donde vemos una inconstancia tremenda y lo vemos así en la nación, se levantaba por tener un buen líder, se moría ese líder y no daban un paso atrás, daban varios pasos atrás, un ciclo repetitivo, un ciclo vicioso repetitivo, y todo ello pues nos muestra el tema de hoy, la inconstancia, ¿verdad? Entonces, Dios clama Dios se desilusiona de un corazón inconstante porque Él lo que ama es la fidelidad. Y el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 4 pues habla de parte de Dios cuando Dios ve toda esta inconstancia en el pueblo de Israel y dice, ¿qué haré contigo, Efraín? Dice Dios, ¿qué haré contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube matinal, como el rocío que temprano desaparece. Y creo que esa descripción poética de Dios hablando a través del profeta Oseas, pues nos hace ver a veces cómo de frágil y de breve la fidelidad de un corazón inconstante, ¿verdad? Dice, como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece, así es el amor de ustedes por mí. Eso es lo que dice Dios, reclamándole al pueblo de Israel. Y pues Dios abre su corazón, expresa su dolor por esa fidelidad fugaz de su pueblo y lo compara así con esa neblina que se disipa. Y bueno, pues no hablemos de Jesús, ¿verdad? Más bien Jesús mismo lo resintió con los discípulos que tenía.
pues hablamos mucho de los 12 que estaban muy cercanos a Jesús, pero Jesús tuvo muchos más discípulos que estuvieron con él durante su ministerio. Y si leemos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, por ahí del versículo 60 en adelante, pues ahí nos narra cómo aquellos seguidores de Jesús que estaban cerca de él, que habían visto sus señales, los milagros, y que pues habían estado expuestos a Dios mismo, a Jesús, revelando el reino de los cielos, pues el llamado a la fidelidad que les hacía Jesús se les hizo una carga muy pesada. Y el versículo 60 del capítulo 6 de Juan dice que cuando oyeron estos, muchos de sus seguidores dijeron, es que su enseñanza es difícil para nosotros, ¿y quién podrá aceptarla? Diciendo con esto que era un compromiso que no querían adquirir, no querían comprometerse con los principios que Jesús enseñaba. Y dice aquí, Jesús sabía de antemano de lo que ellos estaban quejando y les dijo, ¿les molesta esta enseñanza? Entonces les va a molestar más cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino. No querían escuchar, querían ver en Jesús un rey triunfante que los liberara de los romanos, pero Jesús estaba hablando de su sacrificio como siervo sufriente. Y les dice Jesús, el espíritu es el que da vida y el cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del espíritu y por tanto dan vida. Pero algunos de ustedes no creen. Y es que dice aquí que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que tenían fe y quiénes eran los que no creían. Y quiénes incluso eran quienes lo iban a traicionar. Y dice Jesús, por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Y termina diciendo este párrafo, dice Juan 6:66, dice, esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores de Jesús lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces, este corazón inconstante, desafortunadamente lo vemos reflejado en muchos momentos bíblicos y Jesús no estuvo exento de estar rodeado de corazones inconstantes, gente que estuvo con él, que lo tuvo el privilegio de caminar con él, de aprender de él y no querer caminar al final con él porque su enseñanza implicaba un compromiso, algo que ellos no querían porque seguramente estaban buscando lo suyo. Y a veces así es la voluntad de Dios en nuestra vida, así es la verdad revelada en las Escrituras. Es algo muchas veces difícil para nosotros, es un mensaje difícil para muchos seguidores de comprometerse con Dios y pues lo abandonan y mejor van hacia las cosas que pues les dan mayor retribución en el gozo o placer o lo que anden buscando. Y pues el que camines con Jesús, te sientas atraído por Él, simpatices con Él, no te exime de alejarte de Él cuando tienes un corazón inconstante o tenemos un corazón inconstante y muchas veces ese corazón inconstante se revela cuando mis expectativas pues no se están cumpliendo. Entonces Jesús les enseña una parábola a las personas del tiempo a las que les predicó cuando él estuvo aquí en este mundo. Y es una parábola pues pocas veces compartida, no es una de las más enseñadas, y es de los niños que son inconstantes para reflejar pues la inmadurez del pueblo de Israel. Y en Mateo capítulo 11 versículo 16 en adelante, o también la podemos encontrar esta parábola en Lucas 7:31 en adelante. Y Jesús, en una breve historia, como son las parábolas, les hace ver a muchas personas cómo eran de inconstantes y volubles respecto a su compromiso con Dios. Y les dice Jesús, ¿y a quién puedo yo comparar a la gente de esta generación? Son como los muchachos que se sientan en las plazas, dice Jesús, y un grupo le grita al otro, nosotros tocamos flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos una canción triste, pero ustedes no lloraron.
Y Jesús dice, así como esos niños están ustedes, porque vino Juan el Bautista, que eh, sin comer ni beber vino como los demás, y la gente dijo de Juan el Bautista, tiene demonio. Y dice Jesús, y luego viene el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo Jesús, dice que come y bebe y le dicen, miren, es un comilón y borracho y amigo de cobradores de impuestos y de los pecadores. Y Jesús les dice, pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que la siguen. Y entonces esta pequeña parábola, pues Jesús la enseña porque muestra algo muy profundo del corazón, que es la inconstancia, que es ser volubles, y también nos muestra las verdaderas intenciones del corazón, porque muchas personas, incluso en la iglesia cristiana de hoy en día, no están buscando la verdad, sino más bien que se aferran a lo que sus propias expectativas les motivan. Y aquí Jesús pues les reclama, rechazaron a Juan porque era austero. Y ahora me rechazan a mí porque yo convivo con los que ustedes les llaman pecadores y nada les parece bien, ni un estilo ni otro. Son pretextos para no recibir el mensaje de Dios. Eso estoy parafraseando en lenguaje actual lo que Jesús les estaba diciendo, porque no querían escuchar ni al profeta que era Juan el Bautista, ni al Salvador del mundo, que es Jesús. Así es que hoy no estamos muy alejados de esta realidad, de la inconstancia del corazón, porque como creyentes muchas veces esperamos señales grandiosas, respuestas inmediatas a nuestros anhelos y sueños que tenemos, y a veces no reconocemos a Dios cuando no responde rápido o cuando nos habla a través de cosas sencillas, nos habla a través de cosas inesperadas o incluso nos habla a través de cosas incómodas que no nos gustan. Dios nos habla a través de esos procesos, a través de los cuales pues sufrimos porque llegó un imprevisto a nuestra vida y nos duele y tenemos que confrontar, crecer en esa crisis. Y así nos habla Dios a la vida, pero como no es algo que nos guste, pues nos decepcionamos de Dios y decimos, ya no tengo fe en Dios, ya no creo en Dios, creo que mis oraciones no las contesta y es la inconstancia del corazón que al no salir las cosas como quisiéramos, en el tiempo que quisiéramos, como lo esperamos, pues esa inconstancia del corazón nos lleva incluso a quejarnos de Dios o negar a Dios o reclamarle a Dios. Y la parábola de estos jóvenes en la plaza, de que no les das gusto con nada, pues nos lleva a pensar a nosotros para darle una aplicación a lo que Jesús nos enseña al tema de hoy, la inconstancia del corazón, nos lleva a preguntarnos, ¿de veras, en verdad yo estoy abierto a la voz de Dios, venga como venga, a lo que Dios me quiera decir o enseñar o mostrar? ¿O soy como los niños de esa plaza que critican, no quieren participar y que esperan que todo se dé a su gusto, a su medida, a su capricho? Y eso es lo que Jesús enseñó. Jesús ascendió después de haber resucitado y la iglesia primitiva del libro de Hechos se empezó a formar, pero pues mostrando esta inconstancia en el corazón de muchos. Si leemos en la carta a los Gálatas en el capítulo 1:6, pues Pablo les dice a los de Galacia, dice, me asombra que tan pronto se están alejando del que los llamó por la gracia de Cristo para que sigan ustedes un evangelio diferente. Entonces, en esa iglesia primitiva, por ejemplo, con los Gálatas, Pablo les reclama, oigan, si les predicamos a Jesús resucitado y ustedes lo recibieron con una verdadera convicción y fe, ¿por qué ahorita están tratando de seguir una enseñanza diferente, algo novedoso, si ya les hablamos de la verdad? Entonces, este, esas ganas de buscar cosas diferentes muchas veces obedecen a ese corazón falto de fidelidad o inconstante, y por eso Pablo reprende a los creyentes de Galacia, porque muy rápidamente se dejaron llevar por otras doctrinas equivocadas
Y esto hoy nos hace estar conscientes que aún como creyentes, aún siendo miembros de una comunidad de fe, no estamos exentos de poder ser desviados a otras cosas y nuestro corazón no está firme en Dios, porque el corazón del hombre necesita formarse en fidelidad. No basta solo con sentir ese amor por Dios un día y otro ya no, sino que es necesario cultivar esos principios, ese amor, esa fe en una relación profunda, diaria, constante con Dios, porque nosotros no podemos depender de las emociones. Sí, Dios nos ha dado emociones, pero no son las que gobiernan nuestra vida. Gracias a Dios tenemos emociones y percibimos el mundo a través de nuestras emociones, pero no son quienes gobiernan nuestra vida. No dependemos exclusivamente de emociones, no dependemos de lo que las circunstancias se presenten, si son favorables o desfavorables. No dependemos de lo que podemos palpar, de lo que se ve, sino más bien creemos en la promesa de Dios, aunque no se vea. Y dentro de todo este inconstancia, lo que sí hay es algo verdadero y firme, es que Dios no cambia, que el amor de Dios no es como neblina, que ahorita lo vemos y luego ya desaparece, que la fidelidad de Dios no es como la nuestra, que es cíclica, que ahorita sí, porque estoy muy motivado y después ya no, y sobre todo que la paciencia de Dios es inmensa. Entonces, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2 versículo 13 dice, si somos infieles nosotros, Dios permanece fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y es esa característica la que nosotros como creyentes deberíamos de estar buscando, ese carácter de Dios. Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, no puede negar su propia naturaleza. Entonces, la palabra nos habla mucho acerca del hombre de doble ánimo en Santiago, en el capítulo 1. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y pues nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y si hay esta inconstancia en nuestra vida, en Cristo y creyéndole, pues esa inconstancia puede mejorar y puede trabajar si nosotros trabajamos en ella, si nosotros nos disciplinamos a lo que Dios quiere de nuestra vida, una disciplina espiritual, de oración, de lectura de la palabra, de congregarnos, etcétera, etcétera. Un compromiso firme de tener esa madurez espiritual que nos permita sostener nuestras convicciones aunque las emociones nos estén revoloteando en el estómago o en la mente. Y pues nosotros podemos alentarnos en una comunidad de fe unos a otros para crecer en esto. Entonces, pues ¿con qué cerraría esta plática? Una invitación final. Pues sobre el mensaje no es para condenarnos, sino para exhortarnos y despertarnos si es que es necesario y reflexionar dónde está nuestro corazón. ¿Cómo actúo yo en mi relación con Dios y con los demás ante un cambio de circunstancias? ¿Soy constante con Dios o solamente lo soy cuando todo va bien en mi vida? Y pues si nos hace falta algo, solo tenemos que pedirlo a Dios y si es eso la constancia, pues hay que pedírsela, porque Él es bueno para darnos lo que necesitamos. Así es que... Pues esta es la reflexión de la plática de esta semana. eh, el corazón inconstante, pero también la esperanza de que ese rasgo humano que se ha manifestado a través de toda la historia del hombre con Dios, pues ahora tiene mucha esperanza. Pedro es un ejemplo de vida, cada cristiano en Cristo es otro ejemplo de vida con la ayuda del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos la oportunidad de seguir mejorando en ello, que es lo que Dios espera de nosotros. Pues te agradezco mucho tu interés, tu apoyo para seguir este segmento Caminando con Jesús todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de Colombia, o 5:30 de la tarde,
perdón, 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Ya lo sabes, te esperamos los martes, todos los martes de cada semana. Hasta luego, muchas gracias.